Listo. Listo. Hola, buenas noches. En el día de hoy haremos la práctica del ejercicio 2.1 llamada el motor de inducción jaula ardilla trifásico. Los objetivos de esta práctica son comprender algunos conceptos y variables claves que tiene este motor, como por ejemplo su velocidad del motor, la síncrona, la del rotor, su potencia mecánica y las variables eléctricas que son tensión de línea, corriente de línea, potencia activa y reactiva. Entonces, la persona que va a presentar la conexión es Juan David Contreras. José Cárdenas acompaña con la persona que les habla, Sebastián Nava. Bueno, buenas noches. Bueno, muchachos, vamos a... Sigamos. Buenas noches. Bueno, como comentó Sebastián, pues vamos a realizar el montaje en conjunto con Juan. Él nos va a hacer va a compartir pantalla para hacer el montaje del circuito. Ya previamente hemos leído la guía y ya hemos hecho el cargue de los equipos. Entonces, para dar inicio, nos vamos a conectar directamente los amperímetros y los voltímetros los dejaríamos de últimos para no generar confusión. Ana, pero aquí. Sí, eso te iba a decir. Vamos al amperímetro. El positivo del amperímetro que sería 40 amperios. Ahora Y el L3, negativo. si quieres, bueno. Listo, sí, ahí está bien, ahí leo. Ahora L3, o vas a empezar por L2, bueno, como quieras. L3 sería entonces I2. Y el positivo iría al número 5. ¿Sí, 5 o 3? Ah, 3, perdón, que no veo precio ahí. Listo. Ahora sería L2, que iríamos directamente al 2. El 2, sí. ¿Al 2 directamente? Sí, sí, señor. L2 a 2, sí, señor. Listo. Listo. Haríamos ahí la conexión en Y, sin neutro, entre 4, 5 y 6. Listo. Y quedaría solamente la parte de los voltímetros y listo. Es correcto. Entonces, teniendo en cuenta el tema de los voltímetros, entonces conectaríamos el positivo de 1 directamente a L1. Entonces sería del positivo de E1 a L1, ¿es correcto? Y el negativo a L2, de manera directa. Listo, pues sencillo. Listo. Y ahora el voltímetro E2, que sería el positivo, iríamos a L3 directamente. Y el negativo iríamos, no, a L3, sí, ya está bien. Y el negativo a L2. L2. Listo. Listo. Listo, José. ¿Las correas ya las conectaste, Juancho? Sí, señor. Listo, Flaco. Entonces, dando continuidad a la guía, nos dice que debemos trabajar a una velocidad sincrónica con una frecuencia de 60 Hz, entonces serían de 1800 RPM. Entonces encendemos el dinamómetro y seteamos los parámetros. Pues aquí es freno constante, listo. Y 1800. Juan, si ¿Y quiere lo ponemos apague en la marcha o no? cámara, Todavía no. parce, porque se le está lenteando, no Sí, alcanzamos a ver. sí, si quieres, sí, quita la cámara, Juancho, porque al parecer, exacto. Listo. Ahí en Listo. estado lo pongo en detenido o marcha. No, déjalo en detenido por el momento. ¿Listo? El numeral 9 nos dice que vayamos a aparatos de medición para hacer la programación respectiva de los equipos que vamos a leer. Entonces sería... ¿Sí me escuchaste, Juan? Sí, ahí voy en eso. No, es que no estamos viendo, no sé. ¿Tú estás viendo, Sebas?
No, es que la conexión sí está un poquito lenta. Sería, exacto, tensión E1, No, E2 Exacto. y 1 y 2. E1, E2, I1, I2, y quita ese de 3, E4, I3, I4, Juancho, por favor. listo. ¿Listo? Listo. Entonces, en potencia coloca... Ay, dale ahí, por favor. La sumatoria de PQS1 más PQS2. Es correcto. Y la otra también sería lo mismo, pero sería la reactiva. Ah, ok, se nos olvidaba también el factor de potencia. El factor de potencia. Pero, sí, E1, ahí está. Listo. Exacto. Listo. Listo. Bueno. Posterior a eso, dice haga clean regeneración continua. Para que le des regeneración Listo. continua. Listo. Y luego dice que debemos encender la fuente de alimentación y Sí. darle arranque al motor hasta que lleguemos a un par de 0. Listo. Aquí ya está aumentando la velocidad y el par está variando. Podemos mirar los valores los voltímetros, por favor, para mirar que estemos tomando lecturas correctas, por favor. Sí, José. Ahí va. Listo. También está Estamos variando, bien. pero pues sí, tiene lógica los valores. Listo, está bien, perfecto. Esperemos que llegue al valor de 0 para tomar la lectura de la velocidad. Digamos que hay algo claro por decir, es que por ejemplo estamos trabajando en superación de este motor en vacío. Así es. Ah, si quieres podemos ir mirando el sentido de giro antes de que llegue a 0. A ver, ¿lo alcanzas a apreciar? Es que no se Yo alcanza diría a ver que acá. en sentido horario, ¿En sentido José. horario? Listo, Ah, bien. sí, y ¿sabe cómo también podemos verificar esto? Mire que me acabo de dar cuenta. Y es que Señor. aquí en el dinamómetro aparece SH, güey. ¿Sí ve? ¿Se Ah, ok. alcanza a ver? Ah, sí, claro, está en Sentido sentido horario, horario. sí. Sí, ahí está, claro. Uf. Listo. Entonces, ¿ya llegó a 0, Juancho? Qué pena. Puedes colocar otra vez. Sí, ya llegó a 0, pues. Y la En- velocidad es de 1800. Listo, entonces ahí damos respuesta al ítem 10, que será la velocidad de 1800, y registra la dirección de rotación del motor, que es sentido horario. Ya respondimos. Entonces, el numeral 11 dice, la velocidad en vacío del motor registrada en el paso anterior es aproximadamente igual a la velocidad sincrónica del motor de inducción trifásico, es decir, 1800, o sea, sí, ahí daríamos la respuesta. Eh, Dice, en el numeral 12, en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes, disminuye el valor del parámetro de velocidad hasta que la potencia mecánica que produce el motor de inducción sea lo más cercana posible a su valor nominal. Entonces, si quieres acercar, aumenta ahí, porfa, para ver cuál es Mecánica. Ah, ok. la potencia mecánica, por favor. En el motor de jaula, ¿sí? Sí, señor, ahí, es correcto. Entonces aquí vemos que es un valor de potencia de 200 Mm, vatios. Vatios. ¿En qué parte? Ah, sí, ya está, 200 vatios. Entonces, la idea es dirigirnos nuevamente al dinamómetro e ir reduciendo o variando la velocidad, reduciendo la velocidad con el fin de poder llegar a los 200 vatios, que es lo que menciona ahí la guía. No sé si están viendo que si está variando la potencia, sí. No Sí, se ha ya ahí la caído estamos viendo. 215, no mucho. Bajé mucho. Si quieres, yo creo que dejarlo otra, si no setearlo ahí manual, para que nos dé preciso, yo creo. Estaría como en 1703, 1705, tal vez. Sí, va a tocar. Listo. Ahí ya está llegando el par. Ah, no. ¿El par a No, cuánto? Es la Potencia, potencia. la potencia, la potencia. Sí, es la potencia. Lo puedes, si quieres, subir un poquito, déjalo en sí, 1705. creo que no llegamos. 105. Listo, yo creo que ahora sí. ¿Verdad que sí? Está en No. en Yo creo 195. que. Entonces tienes que dejarlo en 1702, Sí, exacto. 1700. Sí. Es que
Porque No, 1702, 1702. 02. Ah, no, sí, ahora sí. Mejor dicho, 1700 por lo que veo, ¿no? Sí, Exacto, déjalo, sí, por ahí también. 1700. Es que no alcanzamos a ver cómo. Ahí Ah, está, no, no, perfecto. listo. Ahí está, Listo. No, 1700. ya llegamos a la conclusión de entre más bajita la velocidad, mayor potencia mecánica. Exacto. Entonces aquí la velocidad nominal sería 1700. El mil par, setecientos el par del motor sería 1.138. Sebas, ¿tú estás apuntando eso o no? No. No, sí, porfa, para que lo anoten ahí. Y ya Entonces miro la sería corriente. velocidad nominal del motor sería 1700. sí. El torque, el par, sería 1.139 Newton metro. Y la corriente de línea, puedes ir a los datos, por favor. Ah, espera que ingresé donde no es. Aquí sí es. Uy, no me Entonces la asusté. corriente de línea es 1 amperio. 1 amperio. Listo. Ok. Perfecto. Ah, mira, RAM. el factor de potencia está cercano al de o sea, está casi igual, ¿no? También como para tenerlo ahí, corroborar que estamos en lo correcto, Cero- ¿no? cero cero punto punto- setenta y cuatro. ya miramos cuánto es el factor Creo de que era cero punto setenta y potencia tres. ahí. Digamos que la corriente también debe cumplir que sea igual, ¿no? Sí, también es correcto. Esa es, Sebastián, sí, El señor. factor de potencia es 0,47 y la corriente No, es 1,18. no, está arriba, Ah, no, sí. porque uno es motor, 0,73. es correcto, así es, 0.73 y la corriente de 1 punto, 1,14. y en otro nos dio 1 amperio, ¿está bien? Sí, claro. Está Sí, yo creo que listo. sí. Entonces, en el numeral 13 nos indica los valores nominales de velocidad y corriente de línea del motor registrados en el paso anterior son aproximadamente iguales a los valores nominales de velocidad y corriente de línea indicados en el panel frontal. Entonces, corroboramos que es Ahí correcto. sí. Entonces, diríamos que sí. Listo. Entonces ahí pasaríamos al numeral 14. Ahí Dice dice, ventana dale. dinamómetro, fuente de alimentación de 4 cuadrantes. Ya tenemos que detener el motor de impulsión ¿Listo? y Y apagar la la... fuente trifásica. Vale. ¿Qué más nos dice Sebastián? Ya digo, pasamos al segundo proceso y es que ya tenemos que fijar el parámetro de función. Vamos a hacer un barrio de velocidad en el Ok. dinamómetro de alimentación. Entonces, función barrido de velocidad. Listo. Vale, espera aquí. Está como un poquito lento. Listo. Pues, para que opere como motor de impulsión freno de velocidad constante, cuya velocidad inicial y velocidad final. Listo, ok. No se especifica el primer paso. Fija el parámetro de velocidad inicial con el valor de la velocidad síncrona del motor de inducción trifásico. Espera porque como Espere. que se le pegó Sí, se me está trabando un poco. Pero aquí están Si esos. es que Listo. hemos tenido varios problemas de internet durante el transcurso del día. Lo hemos intentado varias veces. Sí, es correcto. Ah, pero a ver. No responden las páginas, ¿no? Ah, Esperemos, bueno. sería. Dale, sí, espera, démosle tiempito. Nos quedamos bien en la práctica. Ese roto estos. Ok. Vamos a ver otra vez. Aquí. Entonces, Listo. Entonces, coloca el tema de barrido de velocidad, por listo. favor. Vale, barrido ya quedó. Entonces, vamos a setear la velocidad mínima, que sería, ¿sí es? Es que no alcanzo a ver. Dice el Velocidad, valor, la velocidad inicial con el valor de la velocidad síncrona. Listo. 1800. Exacto. Y la velocidad final. Dice 200 revoluciones por minuto por debajo de la velocidad síncrona. Listo. para 1600. Número de etapas. Y es Duración. 7 segundos por cada etapa. Y relación de la polea en sí, ¿cierto? Exacto, sí. Sí,
Registrar datos en la tabla, sí, coloca sí. No dice nada sobre la velocidad normal, no. Solo inicial y final. Es que eso es lo que estaba leyendo. Porque acá me arroja algo sobre velocidad y no sé si ponerla en cero o ponerla en 1800. Yo creería que en cero. ¿Cómo va a variar la velocidad? Ahí dice, en esta sección reducirá por etapa la velocidad del motor. No, pero eso es hasta llegar a cero, no dice. No, pero como va a variar la velocidad de final bueno, de inicial a final, la velocidad no, yo creería que no tendría nada que ver ahí, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok, sí, por lo que no es constante, sí, exacto. Bueno, entonces aquí, listo, aquí ya. Vamos a ir a la tabla de datos. Ven, un tema, Juan, es que yo estoy revisando. Tú colocaste barrido de velocidad, ¿cierto? Porque yo revisé acá y me bota, no me coloca velocidad inicial y velocidad final. No me está colocando esa velocidad que tú estás omitiendo. Si estás en barrido de velocidad, que se me hace raro. A mí no me Sí, aparece esa. sí. Sí, pues sí. Tan raro. A mí no me aparece. Me aparece solamente velocidad inicial, velocidad final. Bueno, pues se supone que entonces será cero. Listo. Mm, espera un momento. Entonces, ¿cuál es el punto 16, muchachos? Por favor, mientras aquí fueron unas cositas. Listo. Aquí. El ítem 16 nos indica que debemos registrar los datos en una tabla donde vamos a colocar velocidad, par, potencia mecánica, tensión D1, tensión I1, la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de potencia del motor de inducción, indicados en la aplicación de aparatos de medición. Listo. Y ahí mismo tienes que configurar los valores, Juancho, ahí en el archivo Excel, ahí mismo, por favor. Pero no me quiere arrojar los otros valores. Los de... Es que eso es lo que se me hace raro, es que no sé si es como un problema en el software, no sé, algo está pasando porque si quieres ciérralo y vuélvelo a abrir, por favor. Sí, me provoca. Listo, otra vez. Ay, güey, madre, pero... Ah, no, ya, listo. Entonces, Ahora sí, E1. entonces E1 Sí, sería I1, sí. bájalo por favor. PS, S y el de abajo factor potencia y de una vez el de las... Ahí ya está, Listo, ya está. listo, perfecto. Listo, dale que sí. Listo, ya Listo. quedó. Entonces dice, en la fuente de alimentación encienda la fuente de potencia trifásica en corriente alterna para iniciar el motor de inducción trifásico. Y en la ventana del dinamómetro de 4 cuadrantes activa la función de barrido de velocidad. Listo. Entonces tienes que encender la fuente. Enciende la fuente, por favor. Listo. Y Pasa al también dinamómetro y le das encendido, en marcha, es correcto. Y te diriges al archivo de Excel donde están los datos, por favor, para verificar. Listo. Y esperemos que empiece a aparecer los datos. Listo. cada 7 segundos, me imagino. Sí, es correcto. Esperamos. Ahí menciona que debemos esperar mientras se completa la función de barrido de velocidad en el rango especificado. Luego en la ventana del dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes realice los siguientes ajustes. Entonces esperemos que se complete y nos dirigimos nuevamente al dinamómetro para hacer los cambios respectivos. Este programa molesta mucho, ¿no? A veces por el tema del internet, no sé. Ok. ¿Cuántos datos eran, José? Eran como 10, ¿cierto? 10 etapas, 10. sí, exacto. Sí, 10, así es. Va a llegar a 11. Ok.
Después de esto que vamos a cambiar Espera, diferente. Espera que llegue. Creo que hace falta un dato más si no estoy mal. Listo, ahora sí. Entonces, te diriges por favor al dinamómetro nuevamente, por favor, sin hacer Pero me nada, provoca, sin apagar la fuente, sin provoca- nada. pero me provoca como guardarla, ¿no? No, Sí, bueno, pues sí, sí claro. está bien. Mejor guardar datos. Listo. Listo. Entonces ahora dirígete al dinamómetro, por favor. ¿Y acá qué pongo? Ahí vamos a variar la velocidad. Entonces, mira que ahora sí te aparece, ve tan raro eso. Digamos que en este caso la inicial serían 1560 porque tenemos que estar 40 revoluciones por minuto Es por debajo. correcto. Sí, señor. Y la velocidad final sería 0, 1500, 1560. 1560 y Y la Y final la sería velocidad es 0. Las etapas sería colocar 14, un porque promedio, sí, dice que exacto, entre 3 y 6 y 16. 16. Y ese sí 7 segundos. listo. Y ¿Y barrio qué más? velocí detenido, listo. Luego dice, en la ventana del dinamómetro de alimentación de 4 cuadrantes active la barra. Entonces tienes que darle encendido, por favor. Y listo. Y ¿Listo? nos dirigimos nuevamente al archivo de datos, por favor, adquisición de datos, para validar la información, por favor. En la tablita, ¿sí? Sí, O señora, en la la tablita. adquisición. Correcto, así es. Ah, no, no, Listo, ya ya está está. volviendo a registrar los datos, es correcto. Mientras vamos desarrollando el punto 21, dice que en la ventana tabla de datos guardar los datos registrados y luego exportarlos a la aplicación hoja de cálculo en Excel. Entonces toca esperar que terminen de cargar y ya haríamos eso. Entonces, ¿esa parte la haremos aquí en vivo o cuando acabe No, la grabación? pues después de que guarde o sea, después de que termine, sí exportamos la base de datos para continuar. Ah, listo. Pero, o sea, ¿vamos a hacerlo ese procedimiento aquí en vivo o que no escuché, muchachos? Qué pena. No creo que haya necesidad. Solamente vamos a exportar los datos porque igual tenemos que tenemos que hacer análisis de los datos registrados, la corriente de línea del motor de inducción trifásica aumente con el par de este. Aumenta con el par de este. Entonces Ok. toca mirar los datos, por favor. Ya casi está finalizando porque son 14 más 11 los anteriores. No, pero para ir mirando, mira, ahí nos dice, la corriente de línea del motor de inducción trifásica aumenta con el par. Entonces, miremos los datos, por favor. El Entonces, par yo veo que está o sea, como variando. a medida que el par va aumentando, la corriente también, si se dan cuenta, ¿no? O sea que en No, este caso sería así. La no, respuesta yo creo sería que así. no. No, porque ahí la pregunta es que los dos tienen que aumentar al mismo tiempo, ¿no? No. Ese Dice, es el factor de potencia. ese es el factor de potencia, sí. O sea, tú lo que nos están preguntando es que si a medida que aumenta el par, la corriente de línea aumenta. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que a medida que aumenta el par, la corriente aumenta. Si te das cuenta, va subiendo de 2,4, 2,6. Si te das cuenta, Juan, Pero ¿sí? yo veo que está disminuyendo, José. No entiendo. No, la corriente, Juan, es la segunda columna, flaco, esa. Sí, sí, la corriente sí, Ah, pero Eso. dice aumenta con el par de este. Sí, mira que el par va aumentando 2,6, 2,625 hasta que llega al par de ruptura, ¿sí? Que ya las cosas ahí cambian. Pero digamos que lo que nos dicen es la corriente de línea del motor de inducción trifásica aumenta con el par de este, entonces antes de que llegara al par de ruptura, evidenciamos que se aumenta. Entonces la respuesta sería sí. ¿Sí me hago entender? Ah, vale. Listo, ya te Listo. y entendí. digamos que después del punto de ruptura también sigue aumentando. Pero el par disminuye, ¿no? Pero la corriente sigue aumentando. 24, 25, sí. Sigue aumentando independientemente de que pase por ese punto. Listo, aquí ya Listo. acabo de tomar los Entonces, luego datos. dice, realiza una gráfica de par del motor de inducción trifásico en función de la velocidad utilizando los resultados importados de la tabla de datos.
Bueno, yo creo que eso lo haremos posterior porque igual de eso nos demora también en trabajar la base de datos, ¿no? Toca exportarlo e importarlo luego a Excel. Daríamos respuesta a esos puntos. Igual en el ítem 24 realice una gráfica de la potencia activa, pues lo mismo. Esta no, pero digamos, creo que también la podríamos hacer aquí, ¿no, José? O De una vez sí, pues no Sí, sé sí, si si lo tenga. podemos hacer ahí mismo, aunque no lo están diciendo sí, que tenemos que hacerlo en Excel, pero si lo podemos hacer ahí mismo de una, no hay lío. dice, en función de qué. Tiene que ser en función de la primera gráfica, realiza una gráfica del par en función de la velocidad. En el eje X iría la velocidad. En el eje X velocidad y en el eje Y el par. Uy, no, eso no tiene mucho sentido. ¿O sí? X velocidad. ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? O sea, ¿cuál Eje sería por el par de X. ruptura? Ahí se evidencia cuando pega, cuando baja. Lo que nos ¿Sí? toca revisar es esos datos que están de pronto, hay algo ahí Pues, erróneo, tocaría revisar bien eso. sí, pues Vale, digamos no, que entonces sí, yo teóricamente creo debe dar como una que especie de campana, pero pues yo creo que el error es más bien ahí que no supimos. Sí, por eso les digo que sería bueno revisar de pronto en Excel, tal vez ahí podemos evidenciar tal vez algún error, un dato repetido, no sé. sí, 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 sí. Mejor hagamos eso en Excel. Listo. Entonces las preguntas desde la 22 hasta la 28 lo haríamos prácticamente para el informe, ¿sí? Porque prácticamente nos toca graficar todo y Sí. ¿listo? Sí, inclusive ahí dice que toca hacerlo en Excel, o sea, ahí dice la aplicación de hoja de cálculo, entonces, listo muchachos. O sea, digamos que nos Entonces, queda la última parte, donde dice dirección de rotación del motor de inducción trifásico, que es el punto 29-30, sí señor. que digamos que sí lo podemos hacer, yo diría que muy empíricamente, ¿no? Porque dice que el motor trifásico intercambia los dos cables conectados a los bobinos del estator. Pero ahí lo podríamos hacer, ¿no? O sea, si quieres, detén el motor y invertimos ahí Las fases. las fases para validar lo que menciona ahí. Entonces, si quieres, apaga la fuente, por favor, Ya, y apaga, Josecito, no sé si está sí, bien. ya, creo que sí, y detén el motor, por favor. Listo, ya. Eso ya, Entonces, eso ya. entonces sería hacer el cambio de fases, entonces sería, si puede ser entre el rojo y el amarillo o el rojo o el verde, cualquiera, no Ya, importa. ya lo hice entre el rojo y el verdecito. Ah, listo. Entonces la idea sería otra vez volver a prender la fuente y poner en marcha el motor para ver si hay cambio de sentido de giro o no. Pero entonces yo creería que aquí en función sí pondríamos freno de velocidad Sí, constante, ¿no? Ok. señor. Sí, señor. Y aquí velocidad 1800 para que eso se compare con el punto 10. 1800. Listo, muchachos. Dice, registra la dirección del motor de inducción trifásico. Pues acá dice CH. Yo creo que también sentido raro, ¿no? No, ahí tendría que verse cambio en el sentido de dirección, por lo que estamos invirtiendo las fases. Estamos en el tema de los motores, las secuencias sí importan. Pues no puede, o sea, tiene que ser, o sea positiva o sea negativa. Entonces, no puedes apreciar ahí visualmente ahí ¿qué? En el motor, a ver la dirección, por favor, como ahorita lo vimos. Está moviendo, pues para a mi parecer se está moviendo exactamente igual. Sentido horario. Ahí lo único que me causó curiosidad es que ya definimos el sentido horario ahí mismo, entonces no sé si, no sé. Sí, es que eso sí, también, digamos, si lo pongo aquí en Ajá. función sentido antihorario, yo creería que también no. Le pongo los 1800 y en marcha. Epa.
1800. No quiere. ¿Está No, frenando o qué? no sé, tal vez de pronto es también un problema en el programa, en el software. Hemos tenido dificultades, pero de todas formas, si ponemos, digamos, algo, como decía Sebastián, de lógica, o sea, nosotros definimos, de acuerdo a las conexiones, el sentido inicial, ¿no? Que era horario. Al hacer la inversión de las fases, se cambia la secuencia, entonces, por ende, el sentido tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, en la pregunta, la dirección de rotación registrada es opuesta a la dirección obtenida en el paso 10. Para mi concepto sería así, porque estamos invirtiendo la secuencia, ¿no? Estamos invirtiendo las fases. Al invertir las fases cambiamos la secuencia, ya de pasaría positiva pasaría a negativa, ¿no? No sé, es como mi concepto. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ya no sería como quien dice ABC, sino que sería CA. ACB, ACB es Oh, correcto. exacto. Entonces sería secuencia negativa. Entonces para mí sí cambiaría la dirección. Listo. Digamos que si se deja la función en par constante, no hay posibilidad de que se evidencie, pues como ahí ya definimos el sentido horario, nunca lo vamos a evidenciar, pero pues no creo que sea muy Sí, efectivo eso. si de pronto lo hubiéramos, de pronto haber hecho la conexión en un motor en vivo, hubiéramos visto Exacto. ese cambio. Listo. No sé, Entonces, vamos, muchachos. ustedes consideran que la respuesta sería sí, ¿sí? Sí, claro, para mí sí. Para mí Sí, sí. exacto, para mí también. Vale. Yo creo Listo, que entonces pasaremos a unas conclusiones pequeñas. Digamos que de esta práctica, o sea, lo que me quedó, lo más relevante para mí que me quedó fue que cuando la velocidad del rotor es la misma que la velocidad síncrona, digamos que su par es cero, o pues su mismo velocidad de deslizamiento es cero. Entonces, eso sería para mí. también, pues digamos que aunque no se pudo corroborar de manera visual en el programa, pero vemos lo que hemos aprendido no solamente en máquinas, sino en circuitos. Vemos que también al hacer la inversión de fases, cambiamos la secuencia y al hacer eso en un motor, se afecta el sentido de giro, ¿no? Entonces, como lo comentamos, si lo hubiéramos visto de pronto en una conexión en vivo, o sea, si hubiéramos visto ese cambio de sentido de giro. Igualmente yo tuve que apagar mi cámara pues por motivos de internet y conexión, pero también concluyo que se conocieron principales características de este motor de inducción, el cual es el jaula de ardilla y varios, y que su funcionamiento en varios parámetros, ¿no? Sería todo, según yo. Listo. Listo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Listo,